Muy buenos días, mis hermanos. En esta preciosa mañana, pues, vamos a estudiar un tema muy interesante, un tema de mucho beneficio, o mejor dicho, que puede ser de mucho beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Así es que esperamos de que podamos compartirlo y podamos sacarle el máximo provecho a este interesante tema. Antes, pues, queremos recordarle de que somos sus amigos, Movimiento Adventista Centinela de la Verdad, y pueden seguirnos a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Twitter. También pueden escucharnos todos los días a través de nuestra radio online, Radio La Voz de la Verdad. Usted va a Google y en Google escribe Radio La Voz de la Verdad, sin D. Inmediatamente le sale nuestro link. Y si quiere, le interesa la programación, también en Google Play puedes descargar la aplicación, el link de la emisora con el nombre de Listen 2000 Radio. Después de que descarga la aplicación de Listen 2000 Radio, entonces donde le pregunta qué emisora usted quiere escuchar o su emisora favorita, entonces usted escribe Radio La Voz de la Verdad. Inmediatamente ya queda seleccionada y cada vez que nosotros pues encendemos nuestra emisora, inmediatamente a usted le manda un mensaje y le dice que estamos en el aire y puede escuchar nuestra programación. Así es que ahora mismo, en estos momentos, nosotros estamos transmitiendo a través de nuestra radio La Voz de la Verdad. A través de las redes sociales, pues también nos escuchan a través de Radio La Voz de la Verdad. Así que, hermanos, vamos a tener una palabra de oración para que demos inicio a nuestro estudio de esta mañana. Oremos. Bondadoso y eterno Dios, agradecido estamos por tu amor y tu misericordia, rogándote así de que perdone nuestro pecado y nos ayude a servirte, que podamos confiar en ti, en tu poder y en tu amor. Así es que ayúdanos a que podamos santificarnos cada día más y que podamos apartarnos del pecado y que podamos vivir una vida plena, una vida de armonía contigo. Así que mira, te suplicamos una bendición especial por cada uno de los hermanos que nos están escuchando. Y te ruego, buen Dios, de que aquellas personas que han sido contagiadas por el coronavirus, si es tu voluntad, pasa tu mano sanadora por ellos para que su enfermedad pueda desaparecer. Pásale un bálsamo y permite de que ellos puedan mejorar, que tu mano sanadora pueda tocarlo y que tú puedas, Señor, ayudarlo a que puedan entrar al reino de los cielos contigo. Gracias, Señor. Estos favores y mucho más te lo suplicamos por el precioso sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pues bien, mis hermanos, queremos estudiar en esta mañana qué constituía el templo en tiempo de los israelitas y el servicio sacerdotal. ¿Cuál era su objetivo? ¿Cuál era su punto de que existiera ese sacerdocio en Israel? Porque hemos leído en la Biblia
donde leemos sobre el sumo sacerdote, sobre los sacerdotes levitas, y le aseguro de que muchos no saben por qué existía ese sacerdocio y por qué Dios había elegido a la tribu de Leví, perdón, para el servicio en el santuario. Así es que comenzamos con nuestro estudio. Ponga mucha atención, mi hermano. El templo y el servicio del templo constituía una maravillosa lección objetiva para Israel. Estaba destinado a enseñar la santidad de Dios. ¿Para qué estaba destinado el templo, hermano? El templo tenía una lección objetiva. ¿Y cuál era, hermanos? Enseñarle al pueblo sobre la santidad de Dios. Los sacerdotes debían enseñarle al pueblo a no pecar, a evitar el pecado, a evitar la contaminación del pecado. Porque cuando una persona peca, inmediatamente se separa de Dios. Por esta razón, los sacerdotes a quienes Dios había escogido para ministrar en el templo, debían enseñar al pueblo a no pecar. Pero, lamentablemente, los sacerdotes hacían lo contrario. Ellos motivaban al pueblo a cometer más pecado. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué ellos motivaban al pueblo a cometer más pecado? Porque de los sacrificios, de lo que el pueblo llevaba como sacrificio a Jehová por su pecado, pues los sacerdotes tenían que comer. Y mientras más pecaban, pues más sacrificio llevaban. Que es un punto, hermano, muy importante, que me gustaría estudiarlo con ustedes, porque hoy en día nosotros tenemos un sistema sacerdotal. Sí, claro. Nosotros tenemos un sistema sacerdotal. Pero ese sistema sacerdotal no come de la comida que Dios le había destinado a los sacerdocios levitas. Esos sacerdotes que hoy tenemos no comen de la comida que el Señor había separado, o mejor dicho, no comen de la comida del Señor. Porque el Señor separó la tribu de Leví para que le ministrara en el templo, en el santuario, pero el sacerdote iba a comer de la comida del Señor. Hoy los ministros, los pastores, ellos comen, exigen que se le alimente como se alimentaban los levitas. Y para eso ellos eligen solamente la 10ª parte de lo que usted debía llevar al templo. Pero los sacerdotes levitas no comían solamente de la 10ª parte que llevaba el pueblo. No, hermanos. Así es que vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si usted tiene una Biblia cerca, usted puede buscarla para que la leamos y así pues podamos hacer un estudio más apropiado sobre lo que yo digo y lo que usted ve. En el libro de Deuteronomio, donde tenemos el principio de la... En Deuteronomio tenemos el principio de las leyes levíticas. Y
En Deuteronomio, en su capítulo 18, versículo 1, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1. Vamos a leer en esta preciosa mañana. Así es que dice: los sacerdotes levitas, es decir, todos los de la tribu de Leví, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia como los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor. Repito, hermano, por si no escucho bien. Los sacerdotes levitas, es decir, todos los de la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia como los demás israelitas. Tendrán que mantenerse de los sacrificios que se ofrecen al Señor y de lo que a Él le corresponde. Así que, hermanos, aquí nos dice la Biblia que los sacerdotes levitas, no se alimentaban o no se mantenían solamente de la 10ª parte, no se mantenían del diezmo, sino que también tenían que mantenerse de los sacrificios que el pueblo llevaba por su pecado. Eso motivó a los sacerdotes que, en vez de ayudar al pueblo a pecar menos, en vez de pedirle al pueblo de que pecara menos, entonces lo que hacía era que motivaban al pueblo a pecar más, porque así ellos obtenían más de la parte de la ofrenda. Así ellos gozaban más de las ofrendas. Entonces, hoy en día, nuestros ministros, nuestros pastores, solamente exigen la parte del diezmo, el 10%, pero no exigen la parte del sacrificio que le toca a Dios. ¿Cuál es o cuál debía ser la parte del sacrificio que le toca a Dios? Que cuando yo peco, dice el apóstol Pablo, que debemos presentar vuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Y el pastor debería ser partícipe de ese sacrificio. Pero no, hermano. El pecado es mío y yo tengo que ir a Jesús, que es el cordero que yo voy a matar, a degollar, para tomar la sangre de Él para el perdón de mi pecado. Gracias a Dios que Cristo está ahí esperándome, no dándome licencia para pecar, no mandándome a pecar, todo lo contrario. Ahora, hijito mío, dice Juan, hijito mío, yo te pido que no peque, pero por si peca, abogado tiene para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Así que sigamos leyendo, hermano. La pecaminosidad del hombre y el camino de regreso a Dios. Una de las lecciones importantes del sistema de los sacrificios consistía en enseñar al sacerdote y al pueblo a aborrecer el pecado. Como le dije al principio, así es que
y a rehuir cuando un hombre pecaba, inadvertidamente o por error, se esperaba de él que trajese una ofrenda por el pecado al templo. El primer requisito del ritual del sacrificio consistía en que el pecador pusiese las manos sobre el animal y confesase su pecado. Luego, con su propia mano, debía matar al animal. Después el sacerdote debía tomar la sangre y ponerla sobre los cuernos del altar del holocausto. Las extrañas eran quemadas con la grasa sobre el altar y parte de la carne era comida por los sacerdotes en un lugar santo. Así es que cuando alguien pecaba, debía llevar una ofrenda de sacrificio al templo y a él se le daba en su propia mano el cuchillo para que degollara la víctima. Luego, un sacerdote agarraba la sangre en una palangana y la movía mientras el sacerdote hacía el ritual. Luego la carne era comida por los sacerdotes en un lugar sagrado. Esto era para enseñar el aborrecimiento del pecado. Dios quería que este pueblo aborreciera el pecado. Dios quería que este pueblo se apartara del pecado. Así es que el aborrecimiento del pecado, para que el aborrecimiento del pecado fuera tan grande, que los hombres fuesen y no pecasen más. Ninguna persona mal se deleita en matar a un animal inocente, especialmente si comprende que por causa de sus propios pecados debe morir el animal. Un sacerdote normal no se habría de deleitar ciertamente en el servicio sangriento que estaba obligado a cumplir por causa del pecado. Es estar todo día trabajando con animales muertos, poniendo los dedos o la mano en la sangre y aperjándola sobre el altar. No debía ser muy atrayente ni agradable. Dios mismo dice que no se deleite en la sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Isaías capítulo 1, versículo 11. Ni tampoco podía deleitarse en medio del verdadero sacerdote. En ello, no podía deleitarse en ello el verdadero sacerdote. El sistema de los sacrificios proporcionaba a los sacerdotes una excelente oportunidad para enseñar el plan de salvación, hermanos, como dijimos. El sistema de sacrificio enseñaba al sacerdote una excelente oportunidad para enseñar el plan de salvación. A los transgresores, cuando un pecador traía su ofrenda, el sacerdote podía decir: lo lamento, hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué pecaste? Lamento que haya pecado. Y estoy seguro que tú lo lamentas también. Sin embargo, Dios ha hecho provisión para el perdón del pecado. Has traído una ofrenda pon tus manos en tu ofrenda y confiesa tu pecado a Dios. Luego mata al cordero inocente y yo tomaré la sangre y haré expiación por ti. El cordero que vas a matar simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Mesías vendrá y dará su vida por el pecado del pueblo. Por su sangre eres perdonado. Dios acepta
tu penitencia, ve y no peques más. Eran la palabra que le decía el sacerdote al penitente o al oferente que había cometido el pecado. Tenía que predicarle el evangelio, tenía que enseñarle el plan de salvación, tenía que instruirlo por el camino por el cual Dios había establecido y por el cual se le pagaba, por el cual se le alimentaba, por el cual tenía tanto poder sobre el pueblo. Así es que este solemne ritual había de dejar al hombre profundamente impresionado por el carácter odioso del pecado, de modo que saldría del templo con la firme resolución de no pecar más. El hecho de que había matado un animal le enseñaría, como ninguna otra cosa podría enseñarle, que el pecado significa muerte y que cuando uno peca, el cordero debe morir. Cuantas veces, hermano, usted peca, pues Cristo Jesús muere. Siempre y cuando usted lo utiliza como cordero de Dios para que a través de su sangre puedan ser perdonados sus pecados. Y eso significa, hermanos, que cuando usted peca, cuando yo peco y me arrepiento y lamento de matar el cordero, debo recordar la muerte de Cristo. Pero debemos ser advertidos de esta cosa para que meditemos y podamos resistir el pecado y arrepentirnos antes de cometer el pecado. No arrepentirnos, está bien, es válido que nos arrepintamos después de que cometemos el pecado, pero debemos arrepentirnos antes de cometer el pecado. Porque después de que pecamos, somos perdonados de vuestro pecado, pero tenemos que vivir la consecuencia. Si nosotros nos arrepentimos antes de cometer el pecado, así nos ahorramos evitando las consecuencias. Porque mayormente, hermano, el resultado del pecado afecta a nuestra vida física y religiosa. Porque el pecado lo que nos trae es maldades. Ahora, si nosotros evitamos, nos arrepentimos antes de cometer el pecado, entonces alcanzaremos misericordia. Así es que, por hermoso e impresionante que fuese ese servicio, podía ser pervertido. Si el pecador llegaba a concebir la idea de que su ofrenda pagaba por el pecado que había cometido y que sin tan solo traía una ofrenda cada vez que pecase, todo iría bien, habría obtenido un concepto enteramente erróneo del propósito de Dios. O sea que ese plan, ese proyecto, pues podía llegar a ser pervertido, porque si el pecador entendiera que solamente después de que pecaba, con una ofrenda ya su pecado era perdonado, entonces muchos se convirtieron en pecadores y ya no tenían temor, no sentían remordimiento al tener que ofrendar la vida de un animal que no había pecado, al tener que ofrecer en sacrificio la sangre
de alguien que no le correspondía, pagar por ese pecado. Eso también pasó en la Edad Media, cuando la Iglesia romana comenzó a reinar. Cuando la Iglesia romana cogió el poder, entonces consigo se llevaron lo que era la orden sacerdotal, según ellos. Y como ya tenían la orden sacerdotal, cada vez que una persona pecaba, tenía que ir donde ellos a confesarse. Y comenzaron a confesar a las personas y a supuestamente a ser intercesores por su pecado, y cogieron tanta fama y crecieron tanto en ese proyecto, de que ya todo el mundo, tantos reyes como personas de altura, tanto ricos como pobres, ya iba a confesarse donde ellos. Y aquellos que no iban a confesarse donde ellos, entonces ellos lo buscaban o lo mandaban a buscar para obtener de aquella persona algún beneficio. Eso fue, hermanos, a los inicios de la Iglesia Universal, la Iglesia Católica y Apostólica Romana, que ellos pues asumieron el sistema sacerdotal en representación de Israel como pueblo de Dios, y llegaron a una fama tan grande y a una importancia para el mundo tan importante, que llegaron a un momento, hermanos, que establecieron lo que era la Inquisición, de que todo el mundo tenía que confesarse, y aquel que no se confesaba era porque era cristiano. Y como aquella persona no era cristiano de la creencia de ellos, entonces lo pasaban por un juicio inquisitor o inquisidor. Y esa persona, hermanos, era maltratado para que confesara de que era cristiano, o mejor dicho, de que era hereje o judío. Así es que llegó un momento de que, como creció tanto su negocio, entonces ya a través de un monje llamado Tercer, pues ya ellos vendían la indulgencia. La indulgencia era, hermanos, el perdón del pecado. Te compraba una indulgencia, sea por que su familiar murió, y para usted sacarlo del infierno al purgatorio, debía comprar una indulgencia. Y después de que lo sacaba, según ellos, según la Iglesia Católica, después de que usted lo sacaba de el infierno hacia el purgatorio, ahí duraba un tiempo, a través de la hora santa, a través de la misa. Entonces iba rogando por su pecado, y luego entonces lo pasaban a la gloria. Ellos mismos sacaban a lo malo del infierno para llevarlo a la gloria. Pero ese es otro tema que vamos a analizar un poco más después. Lo que yo quiero que ustedes vean es cómo se corrompió aquel sacerdocio, aquel sistema de expiación para el perdón de los pecados, se corrompió, y luego cómo la Iglesia Católica asumió ese sistema sacerdotal, que también fue corrompido, aunque ellos no tenían ninguna fuerza para perdonar pecado, y tampoco estaban instituidos como sacerdotes.
Porque, claro, dice la Biblia, y nosotros lo leímos en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 1, que a los hijos de Leví el Señor escogió para ministrar en el santuario. A los hijos de Leví el Señor escogió como sacerdote. O sea, que ese sacerdocio pagano, eso fue una usurpación del sacerdocio levítico o del sacerdocio levita. Así que, hermanos, espero de que hayamos aprendido algo en esta mañana y podamos seguir estudiando nuestra Biblia y podamos seguir confiando en Dios, porque Él nos salvará. Así que Dios le bendiga y le ayude a alcanzar la misericordia que Dios ofrece. Y tratemos, hermanos, de vivir una vida de santidad. Tratemos de vivir una vida apartada del pecado, apartada del mal, para que podamos gozarnos de aquellas mansiones que Cristo está preparando allá en el cielo. Así podamos vivir todo unido en paz, sin sufrimiento, sin dolor, donde allí no habrá virus, allí no habrá enfermedad y todo será feliz. Así que Dios te bendiga, hermano, y te ayude a que pueda ser parte de este importante ministerio, Centinela de la Verdad, quienes estamos predicando el Evangelio tanto en la iglesia como en la calle. Ahora queda de ti el que tú decidas qué tú vas a hacer. Queda de ti el que tú decidas de qué manera tú vas a llegar a Dios. Habla con Él, ve a Él, pídele a Él y Él te dirá lo que tiene que hacer. Que Dios te bendiga. Así que vamos a orar. Bondadoso Dios, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque permitiste de que estudiemos un tema más con tus hijos y podamos aprender sobre tu santa y divina palabra. Ayúdanos, Señor, a amarte, a glorificar tu nombre y que tú puedas vivir siempre en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entenderte y aceptarte de todo corazón. Estos favores te los suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que gracias, mis hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a que siempre podamos vivir por Él y con Él. Dios te bendiga.